Muy buenas, el día de hoy explicaremos el funcionamiento de nuestro proyecto. Bueno, nuestro proyecto es un generador, una simulación de un sistema de generación eólica. Bueno, aquí primero tenemos la turbina eólica, donde transformamos la energía del viento en energía mecánica rotacional en torque. Tenemos el ángulo de las aspas y la velocidad del viento, que viene siendo 12 metros por segundo, 12 metros por segundo. Y tenemos un sistema de regulación que lo que hace es mantener la velocidad de la turbina constante. Y aquí tenemos la salida, que viene siendo la que va al generador síncrono de imagen permanente, que es el que genera la tensión trifásica. Aquí también tenemos la velocidad de rotación en radianes por segundo, viene siendo 383.4, que con este sistema lo que hacemos es que apenas llega a este valor se mantiene. Aunque le aumentemos la velocidad, el viento aumente o se embale, la entrada del motor siempre va a ser la misma, se va a mantener. Y aquí podemos ver el comportamiento. Aquí el generador empieza a funcionar y el motor empieza a girar, a aumentar hasta que llega a 383 radianes por segundo. Ya cuando llega a este valor se mantiene constante. Por esta parte tenemos el torque electromagnético generado por el motor, que tiene un comportamiento sinusoidal, que si lo vemos así, empieza aquí. Si vemos solo una parte, se puede observar que tiene como un poco de, como si fuera ruido, pero tiene un comportamiento como sinusoidal. A continuación lo dejo con mi compañero, que va a explicar la parte de la rectificación. Bueno, conforme a la salida del generador síncrono, que vemos una tensión trifásica en corriente alterna, esta viene siendo conectada a lo que vendría siendo un medidor trifásico, el cual, como podemos ver en nuestra tensión BAC, vendría siendo nuestra tensión trifásica, vemos la tensión en valores RMS en el display. Como podemos ver en el osciloscopio, ahí tenemos nuestra señal trifásica. Vemos cómo esa señal va aumentando conforme a la velocidad del rotor. Entonces vemos que esa señal está desfasada a 120 grados una de la otra, y esa vendría siendo nuestra la tensión de salida. Bueno, después de pasar por el medidor trifásico, vemos que está conectado a lo que vendría siendo una resistencia muy alta, que está en paralelo a lo que es un transformador trifásico, el cual este transformador lo usamos para lo que es disminuir la tensión de salida del medidor a lo que vendría siendo una tensión de 24 voltios, que es lo que se espera. Esa tensión vendría siendo conectada a lo que es un rectificador trifásico, para pasar la señal de lo que vendría siendo de corriente alterna a corriente directa, y eso lo conectamos a un capacitor para filtrar mejor la señal. Como podemos ver, tenemos en el display una señal de 24 voltios DC, y en el osciloscopio vemos cómo es el comportamiento de la señal, que va aumentando la tensión conforme va aumentando la velocidad del rotor, y llega a un punto en que ya se mantiene constante. A continuación los dejo con mi compañero, que va a explicar la parte de la conversión de DC a AC. Bueno, de acuerdo al circuito anterior, obtuvimos una señal o un voltaje de salida, el cual lo simulamos con esta fuente DC, que fue de 24 voltios. Cabe recalcar, antes de proseguir, que el circuito se dividió en dos partes, ya que al momento de ejecutar la simulación demoraba cargando. Entonces esta es la razón por la cual
se decidió dividir el sistema. Entonces, prosiguiendo con la explicación, tenemos aquí un circuito inversor totalmente que se conforma en primera parte por 4 transistores MOSFET que están controlados por un generador de pulso que tiene un ángulo de pi y una frecuencia de 60 Hz, el cual en la salida de estos 4 transistores sale una señal cuadrada de 24 voltios y llega al transformador. Los dejo con mi compañero. Una vez la señal entra al transformador, lo que se hace es que este transformador va a amplificar la señal a alrededor de 190 picos, 120, 119 punto algo voltaje RMS. Lo que tenemos después es el condensador, que nos hace suavizar la señal con el fin de que ya no sea cuadrada, sino que tome una forma sinusoidal, como podemos observar en la gráfica del osciloscopio. Aquí podemos observar la señal donde nos sale el voltaje pico, que es alrededor de 190, 100, y la frecuencia es de 60 Hz. Ya eso sería todo lo que tenemos preparado para nuestro proyecto. Muchas gracias.